Buenas tardes a todas las personas que ven nuestro programa. Comenzamos aquí una tercera temporada. Hemos tenido 2 temporadas en las que hemos trabajado dentro del programa Residuos en Baena y Calidad Ambiental en la Ciudad. Recorríamos toda la ciudad, sus alrededores, el centro, esquina por esquina, viendo un poco aquellos deterioros medioambientales que había en nuestra ciudad y siempre con un carácter pedagógico, educativo. Comenzamos aquí una tercera temporada que va a ser íntegra, dedicada a entrevistas. Son entrevistas importantes con personas de gran relevancia aquí en Baena que tienen espíritu medioambiental y que conocen, bien profesionalmente o por su desarrollo de trabajo, todo lo que es el medio ambiente y la ecología. ¿Qué voy a decirles yo de lo importante que es la ecología hoy en día? Cambio climático, todo el tema de la desertificación, el tema de los cambios estáticos del mar, el tema de la pérdida de especies, de la extinción. Todos estos temas y muchos más, centrados mucho también en lo que es la ciudad de Baena, van a ser tratados en este conjunto de entrevistas que comenzamos hoy. Y las comenzamos con un compañero de trabajo, Javier García Tuñón, una persona que aparte, digamos, de ser un amante de la naturaleza, ha trabajado bastante también para mejorar desde su escuela y desde la ciudad todo lo que es el entorno natural. Javier García Tuñón es licenciado en Químicas, profesor de Ciencias y Tecnología en las escuelas SAFA de Baena, colaborador con la Fundación Cartif, vinculada con la Universidad de Valladolid, además de consultor en Rastad, ETT, y colaborador en prácticas con EMAXA. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, darte las gracias de verdad, de corazón, de que hayas accedido a esta entrevista. Para mí es un honor y un gusto, un placer poder contar contigo y que seas la primera persona que comienza, digamos, esta tercera gran etapa de nuestro trabajo en pos de educar medioambientalmente a la población y de aportar ideas pedagógicas para que la gente conozca y, tras conocer, pueda actuar mejor. Pues muchas gracias, un honor, sinceramente. Pues muy bien, Javier. Quería hacerte una serie de preguntas porque nuestro programa, hay que decirlo, ya que es el primer, digamos, capítulo que entregamos, tiene la idea de que tenga una duración aproximada de una media hora para que les resulte a ustedes ameno, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y que además no se haga, digamos, demasiado pesado, sino que sea un programa ameno y que pueda servir para aprender cosas nuevas, que siempre es importante. Y quería preguntarte en primer lugar que hablásemos un poquito sobre la sensibilidad ambiental. ¿De dónde nace la sensibilidad ambiental tuya, Javi? Bueno, Javi, principalmente del sentido común. El sentido común que a toda persona le lleva a pensar qué le gusta o con qué disfruta, con qué quiere conservar. Y cuando a uno le gusta la naturaleza, a uno le gusta disfrutar de la naturaleza, pues le gusta que esté cuidada, le gusta que la gente, cuando la disfrute, sepa y sea responsable de dónde está, sepa cómo tiene que actuar para no deteriorarla. Y al final eso solo dicta una cosa, el sentido común, puro y duro. ¿No? Estupendo, Javier. Para ti, ¿qué significado tiene todo lo que conlleva el concepto de medio ambiente? Vamos a ver, el significado, al final, si nos lo acotamos en un ámbito, porque claro, el medio ambiente, podemos hablar del mar, podemos hablar de la sierra, podemos hablar de la contaminación, evidentemente, a mí me gusta siempre centrarla en la ciudad, en la propia ciudad y los componentes que llevan a dar la sensación de que una ciudad está medioambientalmente sana, con una buena calidad del aire, con unos servicios que cuando va uno por la calle se da cuenta de que son suficientes y dan la sensación de orden, de limpieza. Entonces, cuando uno tiene y se da cuenta de que las cosas así funcionan, siempre está en pro, siempre tiene ganas de mejorar, siempre tiene ganas de hacerlo mejor. Cuando ocurre lo contrario, instintivamente, pues siempre tendemos los humanos tenemos como a deterioro. Es como el cuarto desordenado en manos de un niño chico. ¿Está desordenado? Yo lo desordeno más. Si está ordenado, ya hay más cuidado. Pues tener claro que la sensibilidad ambiental,
parte de la base de que la limpieza es un pilar fundamental, es la base para que el siguiente paso sea el cuidado, el siguiente paso sea a lo mejor el pensar en cómo mejorarlo, y así sucesivamente. Y todo empieza donde vivimos, en la ciudad, básicamente. Estupendo. Me alegra mucho que hayas tratado, digamos, lo que es el medio ambiente urbano, que es fundamental, y coincido plenamente en todas las, digamos, las conjeturas que has realizado, y al 100%. Tenemos un entorno limpio, da gusto ir, y además hace que imitemos esa conducta. Si está en mal estado, como tú decías, una habitación desordenada, lógicamente vamos a tender un poco más al caos. Cierto. Aquí se entiende a mejorar, y además muy interesante lo que indica del aspecto evolutivo, de cómo paso a paso se puede ir mejorando nuestro entorno, ¿no? ¿Podría indicarnos, Javier, algunas acciones relevantes que hayas tú tenido en relación con el medio ambiente? Pues yo puedo poner un poco de manifiesto la suerte que tuve cuando prácticamente estaba acabando de estudiar, lo has mencionado antes en el currículum, es que estuve en práctica durante un tiempo largo, prácticamente un curso escolar, trabajando para la empresa de aguas. Entonces ahí uno se da cuenta de la cantidad de residuos que pueden llegar a aquellas depuradoras que muchas veces tienen el objetivo de que recoger ese agua sucia y como mínimo devolverla al medio en las mismas condiciones que se recogieron. Y ahí uno se da cuenta de las enormes inversiones en infraestructuras que requieren conservarlo, los enormes costes, pero también uno se da cuenta los errores que cometemos. Y hoy en día yo creo que un tema clarísimamente problemático que todo el mundo conoce, que ya habrán leído un montón de veces, son el tema de la cantidad de toallitas que llegan, la cantidad tan enorme de residuos que pueden llegar a través de las alcantarillas, que muchas veces no es más que fruto puro y duro de la dejadez de los ciudadanos que van o no cuidan y no dejan los residuos donde tienen que ser, que son en sus papeleras. Son pequeños detalles, pero detalles que acumulan, y todo eso llega al final a las depuradoras. Y a mí me gusta hacer ver que mantener todo este sistema pues no solo requiere conciencia, sino también requiere muchos recursos que hay que ir poco a poco renovando, evolucionando y sobre todo concienciando. Es un difícil equilibrio porque no solo hablamos de educación, hablamos de dinero. Hablamos de dinero, exactamente. Es verdad, muchas veces cuando arrojamos las cosas por el váter, ¿no?, fundamentalmente, que es, digamos, el sumidero fundamental que tiene la casa, o por los lavabos de la cocina, cuando lo perdemos de vista ya decimos, bueno, ya me lo he quitado de encima, solucionado. ya no pasa nada, pero está lo que tú dices, después hay que, digamos, limpiar esos residuos, inversiones económicas y muchos aspectos que están en pequeños detalles de los ciudadanos y ciudadanas, pero que los podemos ir mejorando, ¿no? Obviamente. En cuanto a los problemas mundiales, desde el punto de vista medioambiental, me gustaría, si puedes, que destaques los dos o tres fundamentales que tú ves a nivel mundial, dos o tres problemas medioambientales más importantes que hay ahora mismo en el planeta. Pues yo creo que radica curiosamente en un aspecto que se sale de la propia definición del medio ambiente, y es la cultura, la excesiva cultura del consumo. Una excesiva cultura de consumo que nos obliga muchas veces a consumir recursos y gastar recursos por el hecho de querer continuamente renovar productos que básicamente pueden ser en muchas ocasiones reparados. Vamos a poner ejemplos muy lejanos de lo que a lo mejor algunos entienden, tener los electrodomésticos de casa, que evidentemente son electrodomésticos de un precio y son caros muchas veces, y que ahí durante un tiempo podíamos entender, yo creo que a lo mejor esa cultura de se me estropea, bueno, quizás me renta a lo mejor comprar uno mejor, ya lo cambio, en vez de repararlo, pero bueno, eso es como que se nos queda como algo excepcional. Vamos a poner las cosas en algo más a mano, móviles, con la cantidad de elementos metálicos que necesitan, relojes inteligentes, y así todo lo que hablamos de tecnología, ordenadores que se quedan prácticamente obsoletos casi a los 2 años, independiente de que lo podemos usar, pero ahora me mejoran esto otro, me gusta la pantalla táctil y ahora lo cambio y este se me queda o lo tiro. Resolver todos esos problemas implican tener en cuenta problemas de sobreexplotación minera, problemas de transporte,
problemas en este caso de reciclaje, sobre todo muchas veces, no concienciar el hecho a la sociedad de que el reciclaje, independiente de que es necesario, también es costoso y es una inversión necesaria si queremos mantener este estilo de vida. Y al final todo se resuelve a que culturalmente entramos por ese embudo y se nos olvida a veces que quizás debiéramos darle una vuelta a esa manera de consumir y de vivir. Difícil, mucho. La única manera de que se puede lograr es explicando a la gente qué consecuencias tiene el no ser consciente de que cada vez que cambio una cosa, esa otra que me sobra, ¿dónde va? Eso es un problema. Hay mucha gente que da por hecho que eso se tira, otro se encarga y no cuesta dinero. Efectivamente. Y sí que lo cuesta, y mucho. Digo, Javier, que a tenor de lo que habla y al hilo, se me viene un poco a la mente el tema de que entre medias de este consumismo tan grande, también hay explotación humana. Personas que están viviendo por un dólar o por €1 al día, construyendo, digamos, mecanismos pequeñitos de teléfono y de... No hay que ir tan lejos, muchas veces, cosas más simples como puede ser volviendo a la minería. No sé si hasta hace mucho ya salió en las noticias del famoso tántalo, ¿no?, que necesitábamos para saltar, del famoso coltán, el caso del coltán, ¿no?, para sacar el mineral tan necesario para las pantallas táctiles, detrás de las cuales sí que se detectó durante mucho tiempo que podía existir una mafia. Son problemas muchas veces peliagudos de que la ciudadanía no conoce, no sabemos, y que a medida que van saliendo esos pequeños escándalos, pues vamos intentando encauzarlo y darle solución, pero muchas veces siempre nos pasa una cosa, y es que la maldad siempre se nos adelanta, Es verdad. Y no nos damos cuenta, y somos muchas veces inconscientes. No hace falta retraerse este caso tan actual. Yo creo que todo el mundo conoce famosos casos de antiguas empresas de ropa, ¿no?, que eran muy conocidos, que vienen al uso y que con el tiempo se han dado cuenta que había que cambiar esa filosofía, que éticamente era importante comprar un producto que venía hecho por una persona que tenía una respetabilidad y que se le respetaba por su trabajo y que se le indemnizaba correctamente. Es decir, ¿cómo digo? ¿Cómo lo explico? Es que no hace falta explicación, es comprar algo que venga hecho de una manera digna. Exactamente. Pues quería preguntarte también un poco al hilo, no ya por los problemas medioambientales a nivel mundial, sino qué problemas destacarías tú medioambientalmente que están, digamos, entre comillas, mal en Baena. En Baena, bueno, vuelvo a lo primero que dije al principio, el tema de la concienciación ciudadana. Yo paso el tiempo y me doy cuenta a veces comportamientos que puedes ver en un parque, por ejemplo, que pueden suponer pequeños pasos para que se incremente el problema. Vamos a poner el caso tan sencillo como que una familia, un grupo de chavales esté comiendo simplemente pipas en el banco y no tengan el mínimo detalle de coger y guardarse los restos y tirar a la papelera o guardarlo en algún sitio, que al final no dejan de ser un pequeño paso para que el siguiente sea, como no tengo la papelera cerca, tiro papel, cuando no tengo la papelera cerca me da igual si después llega la hora de llegar a mi casa y en vez de tener o intentar tener por separada la basura ya para que me haga si al final va todo al mismo sitio y ya no me molesto y ya no separo. Claro, es un suma y sigue de pequeños errores que van incrementando al final el coste, ese coste que nos creemos que no pasa nada, hasta que te dan cuenta que detrás de una separación de residuos viene un ahorro, viene una industria que puede reciclar, vienen una serie de problemas que cuando desde chiquitito le enseñan que haciéndolo puede que algún día tengamos la suerte de que reinviertan no solo ecológicamente en menos consumo, sino que encima nos salga más barato, pues si eso la gente no lo tiene claro, ¿cómo va a concienciar a una persona para que se dedique a hacer las cosas cuidando de su medio y su entorno? Es casi imposible, es dificilísimo. Javier, hemos hablado un poquito digamos, de los principios, ¿no?, éticos y los principios científicos también, que tú opinas que habría que cambiar en la ciudad, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú a los jóvenes en cuanto a este tipo, digamos, de inmiscuirse en el medio ambiente y de mejorar? A los jóvenes de Baena en relación con el medio ambiente, ¿qué les podrías tú decir o
¿cómo los ves a Yo la lo hora veo, de su actuación, ¿no? contrariamente a lo que muchas veces la gente cree, yo los veo bastante concienciados en muchos aspectos. No digo que actúen de la mejor manera, porque como en la viña del Señor aquí hay de todo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando a un niño en un colegio se le aborda el tema medioambiental, la inmensa mayoría, cuando tiene una cierta edad, son conocedores de los problemas del cambio climático, todos son conscientes de la cantidad de recursos que se están intentando destinar para crear energías no contaminantes, son también conscientes de la evolución de la propia industria, de intentando conseguir que, bueno, vehículos o transporte vayan orientados hacia el uso de energía menos contaminantes. Entonces, sí que tienen una visión. Quizá a lo mejor no tienen ese punto que uno cree y desea, que le gustaría que supiera para cómo actuar cuando va al campo, o cómo le gustaría actuar si ve el problema de que se está creando una industria y esa industria está perjudicando a la fauna. Porque eso requiere, en mi opinión, ya de gente mucho más especializada, de gente que necesita entender mucho más la problemática del tema, de entender un poquito de cómo funcionan los diferentes recursos y el por qué se implantan en unos sitios una industria u otra, o la ciudadanía, o la urbanización. Pero la juventud tiene que tener una idea de que hay que tener un camino ético que nos ayude a que el mundo en un futuro sea más sostenible. Y si les preguntamos sobre estos temas que he nombrado antes, yo creo que lo tienen bastante claro. Yo diría que incluso más que los mayores. Estupendo, Javier. Estoy contigo en ese sentido, y además el profesorado hoy en día fundamentalmente, y muchos padres y madres están educando a sus hijos para que conozcan por lo menos las problemáticas medioambientales, ¿no? Y puedan actuar. Quizá, como tú dices, ¿no? Una cosa es un poquito lo que ellos conocen y otra cosa es cómo lo manifiestan en su actuación, ¿no? Pero en fin, si se ha sembrado, se irá recogiendo poquito a poco, es lo que yo también pienso, ¿no? En general, los ciudadanos baenenses, no ya los jóvenes, sino los ciudadanos baenenses de diferentes edades, en cuanto a su implicación con el medio ambiente, en cuanto a su actuación ambiental, ¿cómo lo ve? Esa pregunta es la que veníamos hablando antes de entrar a la entrevista y realmente no tengo una respuesta. Yo lo que sí que puedo ver es cómo hay gente que mete la pata y cómo hay otras personas que intentan corregir eso. Entonces, de lo que se trata es de que con este tipo de entrevistas, que con los propios colegios, que con las campañas, que con la concienciación, la propia educación, la gente vaya entendiendo que para que las cosas salgan mal solo hace falta una cosa, y es que los buenos no hagan nada. Exactamente. En este caso, si las malas actuaciones se pueden corregir, y siempre se pueden corregir desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista personal, que se haga. Que se haga. De lo que se trata no es de machacar a las personas ni de hacer nada en contra de ellos. Lo que se trata es de que, bueno, hay un problema que hay que solucionar, vamos a ver cómo hacerlo. Ejemplos, pues no sé, montones. Yo tuve la oportunidad en este caso de trabajar para la Fundación Castillo, en este caso a través de una empresa de Trainalba, que tuve la oportunidad, me acuerdo con mucho cariño, y de aquí le mando un saludo a todos los compañeros que se portaron estupendamente conmigo, y tratamos en un momento dado de llevar adelante un proyecto que intentaba de alguna manera crear varias sinergias para un ahorro, digamos, de agua y a la vez un ahorro energético, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el proyecto porque intentábamos que se trasladara, digamos, un ahorro de energía a través de recuperar un sistema antiguo en el proceso de extracción del aceite, y con una depuración de esos alpechines que salían, bueno, en el alperujo en este caso, recuperar una parte para abonos y una parte de agua recuperada para que fuera devuelta a las propias cooperativas, para que pudieran ser utilizados por los cooperativistas para el regadío, ¿no? Eso además añadía que esos residuos sólidos que salían con menos agua, y nos permitía en un momento dado mandarlo a la orujera, para que cuando se le debieran quitar esa humedad que después transformaban en otro abono y después se pudiera utilizar las carreteras para la cogeneración de electricidad, se hiciera con menos coste, básicamente porque le llegaba menos húmedo. No podemos olvidar que no sería después del año 2000 o algo así, los italianos tuvieron una muy buena maquinaria, digamos, propagandística, que incluso perjudicó a
al aceite de lujo español, que nos paralizaron con la excusa de que nuestros aceites producían benzopireno, ¿no? Que se suponía que era potencialmente peligroso. Lo que pasa es que el benzopireno no deja de ser un producto que sale en las propias tostadas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo conseguimos muchas veces? Bueno, pues eso simplemente se produce porque con las nuevas técnicas, el exceso de agua que se necesitaba para producir estos nuevos aceites, pues bueno, había que eliminarlo de alguna manera, ¿no? Había que recuperarlo. Y eso implicó elevar las temperaturas, pues elevar las temperaturas generaba ese producto, que en unas cantidades ridículas, pero ahí estaba. Ahí estaba, ¿no? La cuestión es que al final, durante unos meses, me acuerdo yo, que nos fueron para la rugera un verdadero dolor de cabeza. Bueno, pues bueno, ese fue un primer constante de una iniciativa empresarial en la que yo tuve la oportunidad de colaborar y bueno, que sepan que la gente cuando intenta mejorar alguno de los procesos y ver que lo que da por hecho la gente que no hay otra alternativa, sí que lo hay. Ya es cuestión de decidir si uno quiere elegir uno o quiere elegir otro. Estupendo, Javier. ¿Qué puede aportar? Y voy a hablar ahora un poquito del tema de Ecoescuela, porque nos queda poquito de entrevista. La verdad que se me está haciendo cortísima, pero es importante, por supuesto, el hablar de medio ambiente, ¿no? Una ecoescuela, ¿qué puede aportar a los profesores y al alumnado, profesorado y alumnado de la escuela en la que se lleva a cabo ese tipo de proyectos? Yo tuve la enorme suerte cuando estuve coordinando la ecoescuela de nuestro querido centro SAFA de Oaena, que tú fuiste una de las primeras personas que se incorporó a ese término, ese concepto que era un poco nuevo para nosotros, ¿no? Lo que era una ecoescuela, ¿no? Tú ya que has colaborado enormemente en la ecoescuela, sigues colaborando. ¿Qué aspectos positivos en la formación del profesorado y del propio alumnado tiene una ecoescuela, en tu opinión? Pues si hacemos dos caminos, uno para el profesorado y otro para el alumnado. Para el profesorado, el conocimiento, claro, es decir, la evolución y el crecer y el conocer más y el hecho de obligarse a profundizar porque para enseñar hay que saber mucho y una vez que quiere enseñar algo, aunque sea poquito, hay que saber mucho más, ¿no? Sí. Entonces, ese aporte personal yo creo que es importante, sobre todo además porque te obliga a estar actualizado y estar en los problemas de diario, sí, que muchas veces se nos olvida que a veces los temas medioambientales muchas veces van por moda en ocasiones. Pues sí. Eso es cierto de por moda en el que bueno, hay que volcar los esfuerzos muchas veces en determinados sectores, no siempre se puede estar a todo. Entonces, eso te obliga a estar continuamente renovándote, ¿no? Y al alumnado, evidentemente, la recepción de todos esos conocimientos es conciencia de lo que estábamos hablando al principio. El hecho de que los niños ahora mismo tengan muy claro la problemática del calentamiento global, lo que nos está trayendo y lo que puede suponer, el hecho de los recursos, el hecho de tener muy claro todo digamos, de problemas que nosotros mismos muchas veces generamos, siempre es el paso previo para que gente con muchas más capacidades que uno, en un momento dado, gracias a que ha sembrado la semillita, ellos continúen ese camino y esos problemas que uno no solucionó, quizás a lo mejor ellos sean capaces de solucionarlos. Efectivamente. Sobre todo eso, pues, formación por parte del profesorado y también aprendizaje y concienciación y sensibilización para el alumnado. Voy a hacerte un par de preguntillas más, Javier. Más que todo respecto a tu trabajo por ejemplo, como consultor de Randstad, o como colaborador de prácticas en Maxa, o como colaborador de la Fundación Cartif. ¿Qué destacarías de todas estas cosas que, además de ser un estupendo profesor de la SAFA, pues también has ido desarrollando a lo largo de tu vida, ¿no? Cuéntanos un poco, digamos casi ya para acabar la entrevista, algunas cosas que quieras destacar de estas colaboraciones. Pues bueno, haciéndolo cronológicamente, tal y como lo has nombrado, es justo al revés, ¿no? Exactamente. Es decir, esto es como hacemos con los currículos, ¿no? Empezamos con lo que tenemos ahora y en último lugar casi que ponemos casi lo que sacamos en los estudios de secundaria, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en práctica a través de unas becas y básicamente lo que me encargaba era como coordinador de visitas de las instalaciones. Entonces a mí yo me vi la obligación un poquito de conocer muy bien cómo funcionaba la potabilizadora y conocer cómo funcionaba la depuradora. A partir de ello gestionaba en este caso precisamente a los colegios, a todas aquellas instituciones que necesitaban conocer un poquito cómo era el proceso,
y yo tenía que enseñárselas y explicárselas, ¿no? Eso te da un cierto bagaje de cara al público, porque te ves obligado a explicar una cosa, a interactuar, a responder preguntas, muchas de ellas incómodas. A mí me pilló muy joven en aquel momento y había que salir. Sí. Me tuve que enfrentar en varias ocasiones a universitarios, gente que venía especializada simplemente porque su proyecto era exclusivamente en la época en la que prácticamente las empresas de depuración empezaban a crecer, casi cuando Europa ya nos obligaba allí por el 2000 a tener depuradores a poblaciones, si no recuerdo mal, creo que era de más de 10.000 habitantes. Sí, efectivamente. Hablo un poco de, que Dios me perdone si me equivoco, pero por ahí más o menos van los tiros, ¿no? Y claro, yo tenía que estar ahí preparado, ¿no?, para poder responder a todo eso. También tuve la inmensísima suerte que trabajando en EMARSA, era una empresa que tenía muy cerca una fábrica que es particularmente contaminante desde el punto de vista porque tenía muchos residuos orgánicos y había que tratarlo. Y fue cuando empezaba todo este mundo de la cogeneración y la producción eléctrica a partir, digamos, de un poquito de todos estos residuos. Sí. Y era un proceso interesantísimo. Las empresas depuradoras son en cierto modo fascinantes, con estas dos líneas que tienen de agua y de lodo, y el saber cómo tienen que funcionar y que la gente se dé cuenta que es del propio agua de donde salen las propias bacterias que se encargan de la propia limpieza del agua, que son fomentadas en los reactores que tienen en uno de los ciclos, una de las etapas que le llaman, ¿no?, del proceso de depuración. Pues, hombre, para uno que de primera, muy joven, llega allí y le empiezan a explicar todo eso y se da cuenta que realmente ya pisa y deja la universidad y empieza a ver lo que es el mundo de verdad, pues impresiona. Y de ahí empieza a darte cuenta de la cantidad de problemas que vienen, porque lo ven, la cantidad de problemas que a veces la propia industria, que aunque tenemos que conservarla, también hay que controlar determinados aspectos. No podemos olvidar lo terrible que podía ser un vertido ilegal en un momento dado en un cauce como un río, por ejemplo, ¿no? No solo el río, sino en la propia alcantarilla. En la propia alcantarilla. En la propia alcantarilla, un vertido en exceso de unos aceites puede literalmente destrozar el reactor biológico, por lo tanto se queda la depuradora. Con toda la inversión que eso conlleva económica. Y con la inversión y no olvidemos que son, digamos, es materia viva. Y eso hay que regenerarla, hay que recuperarla, y hay que optimizarla, y que el clima la afecta y que los contaminantes la afectan, ¿no? El mantenimiento y todo ese tipo de cosas, y a partir de ahí incluso ser capaces de, gracias a otra industria, ser capaces de generar metano, como se producía, quemarlo, producir electricidad, y darse cuenta que muchas veces, no lo que le pasa mucho, le decimos a los alumnos, ¿no?, que en ocasiones, porque dice, ¿por qué quemamos? ¿Por qué una empresa como la agroenergética quema si está echando humo al medio ambiente? Y dice, bueno, pero es que uno tiene que también darse cuenta que también hay residuos y hay que hacer un compromiso intermedio y equilibrado y decir, a veces la huella de carbono, no sé si es la palabra adecuada, pero saber buscar el equilibrio entre que no sabes si esto es malo o esto es peor. Y una vez que se toman decisiones, se da cuenta que muchas veces el tener residuos a veces es peor. Entonces, tenemos que entender que es un equilibrio y no siempre lo hacemos bien, pero tampoco hay que dramatizar, no siempre lo hacemos tan mal. Sí, hay que entender a veces que determinadas industrias pueden parecer perjudiciales y quizás lo contrario sería peor, ¿no? Exactamente. Pues, Javier, hemos prácticamente terminado la entrevista. Vuelvo a repetir que a mí personalmente se me ha hecho cortísima, he aprendido muchas cosas y encantado de compartir con mi compañero Javier García Tuñón pues este ratito de entrevista. No sé, probablemente queden muchas cosas por hablar. Quería preguntarte por último, ya para finalizar del todo la entrevista, si quieres aportar alguna cosa, alguna idea más de lo que yo no te haya preguntado, pero que tú quieras decir a nuestros espectadores. Bueno, pues yo lo que animo a la gente principalmente es sobre todo a que en su vida profesional pues si pueden tener un poquito de suerte ir viendo diferentes sectores, que prueben, que se animen, porque da una perspectiva grandísima. Y siempre uno, cuando encuentra esa experiencia, topa con situaciones que aparentemente son contradictorias y de repente se da cuenta que aprende y es el paso perfecto para que en el siguiente sí que pueda ser capaz de desarrollar ámbitos que en un momento creías que iba a tocar. Yo cuando terminé mi carrera, bueno, yo tenía la idea de que lo importante era trabajar
y no fui consciente de darme cuenta de lo que me aportaba el hecho de haber trabajado, pues, por ejemplo, en una consultoría de trabajo temporal, que aparentemente no tiene nada que ver con el medio ambiente, sino uno se da cuenta que conoce empresas, uno se da cuenta que conoce, le explican cómo funciona, porque mi trabajo principalmente consistía en tratar con aquellas personas que contrataban personal, lo que te obliga a tener muchas relaciones personales. Ya te explican cómo funcionan por dentro y ahí entonces empiezas a ver pros y contras, muchos de ellos en el tema ambientales, que te dan una perspectiva que cuando saltas a otro ámbito, siempre te hacen, como mínimo, no convertirte en una especie de talibán, de radical, de que no, esto es que es así, tiene que hacerse así, y no te das cuenta que, bueno, un equilibrio siempre justo, siempre va a ser mejor que pensar que las cosas hay que o son blancas o son negras. Por eso yo cuando hablo de medio ambiente siempre me voy más a la conciencia, más que al problema en sí. El problema siempre estará, el problema hay que pensar cómo arreglarlo. Unos que aparentemente pueden pensar que una empresa es perjudicial y no se dan cuenta que tiene otros beneficios, y también a veces no se dan cuenta de los esfuerzos que la gente hace, que sabiendo que tiene esa industria trabajan mucho para corregir esos problemas que a lo mejor de cara al público no ven, y cuando tienen la oportunidad, como me pasó a mí, ¿te das cuenta cambia de eso, sí, la perspectiva, cambia la perspectiva. Entonces, en ese sentido soy bastante moderado. Después, evidentemente, aspectos como trabajar y la oportunidad de trabajar en proyectísimos, como cuando estuve con Trainalba, aquí en Baena, fantástico, con Antonio Lara y Paco Lara, fenomenal, vamos, y otros muchos más compañeros. Es que hay que vivir para darse cuenta y tener todas esas pequeñas percepciones, y poquito a poco vas consiguiendo pequeños aportes, pequeñas percepciones. Unas salen bien, otras no salen tan bien, pero bueno, dentro de lo que cabe, contento. Estupendo. Pues Javier García Turñón, compañero, una persona con sensibilidad ambiental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eres la persona que he tenido la fortuna de que acceda a esta entrevista y que va a ser, digamos, la persona que inicia este grupo de entrevistas que vamos a seguir emitiendo en televisión en Baena, para que todo el mundo que nos ve pueda aprender y concienciarse un poquito más sobre lo que es la ecología y el medio ambiente. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y nos vemos muy pronto.